Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La tarde en que Presentación llegó a Valdecinos, el cielo tenía ese color de piedra mojada que anuncia lluvia para 3 días seguidos, y el barro del camino real ya había subido hasta los tobillos de los bueyes que tiraban del carro del herrero. Yo la vi llegar desde la ventana de la barbería donde me cortaban el pelo. Era una mujer joven. No llegaría a los 30, con un atillo amarrado en tela de saco que cargaba sobre el brazo izquierdo y la mano derecha puesta sobre el vientre, con ese gesto de las mujeres que llevan un hijo dentro, y ya saben que el mundo no siempre los recibe bien. Caminaba despacio, no porque estuviera cansada, sino con esa precaución de quien lleva semanas midiendo cada paso para no caerse. Tenía el abrigo color de mostaza vieja, una costura rota en el hombro derecho, y los zapatos, que alguna vez fueron marrones, y ahora eran del mismo color que el barro del camino. Nadie salió a recibirla. El pueblo a esa hora estaba recogido en sus casas, con el olor a caldo de col que salía por todas las chimeneas, y los pocos hombres que quedaban en la calle miraron y apartaron la vista con esa prisa de quien no quiere verse obligado a preguntar ni a ofrecer nada. Presentación se detuvo frente a la posada de Evaristo. Llamó con los nudillos 2 veces. Evaristo asomó la cabeza. Escuché después lo que le dijo, porque en Valdecinos las palabras caminan más rápido que las personas. Que no tenía habitaciones libres. Las tenía. Yo las había visto ese mismo día, con las camas tendidas y los visillos recién lavados. Pero Evaristo era un hombre que medía el riesgo antes de medir la caridad, y una mujer sola, embarazada, sin hombre que la acompañara, sin nombre conocido en el pueblo, era demasiado riesgo para sus cálculos. Presentación no discutió. Recogió el atillo, se ajustó el abrigo sobre el vientre y siguió caminando. Llamó en la casa de los Prados. La mujer de Cipriano le dijo que no tenía espacio. Llamó en la tienda de remedios, que a veces dejaba el cuarto trasero a viajeros de paso. Remedios la miró de arriba abajo, miró el vientre y cerró la puerta sin decir nada. Fue entonces cuando Presentación torció por el callejón del lavadero, que en Valdecinos lleva directo al camino de las huertas y más allá al edificio que todos llamaban simplemente la quesería de Rosalba, un edificio de piedra gris con el tejado un poco hundido hacia el centro, rodeado de paja húmeda y con un olor que llegaba desde 20 metros antes de ver las paredes. Suero agrio, leche cruda, la madera vieja de los moldes que llevan décadas absorbiendo el líquido blanco que hace el queso. Rosalba Mendrano tenía 59 años ese octubre y llevaba 30, haciéndose cargo de una quesería que no era suya en propiedad, pero que sentía tan suya como su propio nombre. Era una mujer de manos grandes, con las palmas permanentemente ásperas de tanto manipular las formas de madera y los paños de lino con que envolvía las ruedas de queso para prensarlas. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en una trenza que le caía sobre la espalda, y unos ojos del color del suero, ese verde amarillento que no es ni uno ni otro, y sin embargo es el que mejor ve en la penumbra. La quesería la arrendaba de un comerciante de la ciudad llamado don Próspero Villanueva, un hombre de ciudad que había heredado el edificio de un tío suyo y que nunca había entendido para qué servía exactamente, pero que sabía muy bien cuánto valía. 30 años atrás, Rosalba había llegado a ese edificio casi tan sola como Presentación llegaría ahora, con el conocimiento del queso que le había transmitido su madre y su abuela antes que ella, y un acuerdo verbal con el tío de Próspero que después se convirtió en un contrato de arrendamiento que se renovaba cada 5 años. El contrato vencía en la feria de primavera.
Quedaban 4 meses. Don Próspero había mandado a su administrador 2 semanas antes de que llegara Presentación, un hombre llamado Victorino que usaba un sombrero demasiado grande para su cabeza y un cuaderno con tapas de cuero donde lo anotaba todo. Victorino le había dicho a Rosalba que don Próspero tenía un comprador interesado en el local para convertirlo en almacén de grano. Que si Rosalba quería renovar el contrato, tendría que igualar la oferta del comprador, 400 reales al año, el doble de lo que pagaba ahora. Que el plazo para dar una respuesta era la feria de primavera. Que si para ese día no había respuesta ni dinero, el edificio se vendía. Rosalba había escuchado a Victorino con la misma expresión con que escuchaba el pronóstico del tiempo, sin inmutarse, sin mostrar miedo, porque el miedo no cambia ni la lluvia ni los precios. Pero esa noche, después de que Victorino se fue, Rosalba estuvo mucho tiempo sentada en el banco de madera junto al fuego, con las manos sobre las rodillas y la vista fija en la nada, calculando. 400 reales. Ella producía, en un buen año, queso suficiente para pagar 200 y vivir con lo que sobraba. Para llegar a 400, necesitaría doblar la producción, o subir los precios, o encontrar mercados nuevos. Sola, a sus 59 años, con las manos que ya le dolían en los días húmedos, no veía cómo. Fue esa misma noche cuando Presentación llamó a su puerta. Rosalba abrió. Vio a la mujer joven, con el abrigo de mostaza y el vientre de 7 meses y el hatillo que no pesaba nada. No preguntó su nombre. No preguntó de dónde venía, ni a dónde iba, ni qué le había pasado. Hizo lo que hace quien ha trabajado toda la vida y sabe que las preguntas se responden solas con el tiempo. Se hizo a un lado. Dentro de la quesería había una estancia pequeña detrás de la sala de trabajo, con un catre de hierro, una manta de lana, una ventana pequeña que daba al patio de las piedras. Rosalba hizo un gesto hacia el catre. Sirvió un plato de sopa del puchero que tenía al fuego, de esas sopas espesas con tocino y nabo que calientan desde dentro. Señaló el cubo junto a la pared donde guardaba la leña menuda para encender el fuego por las mañanas. Presentación comió sin hablar. Cuando terminó, lavó el plato en el barreño y lo devolvió al estante. Se sentó en el borde del catre y miró a Rosalba. Rosalba dijo: «Mañana, si te quedas, te enseño a lavar las formas». Presentación asintió. Y así empezó todo. La historia de cómo Presentación había llegado a Valdecinos con 7 meses de embarazo y un hatillo que no pesaba nada era la clase de historia que don Mateo solo contaría de a poco. Porque las historias de las mujeres que la vida intentó borrar merecen ser contadas con cuidado, como se levanta la costra de pan del fondo de la cazuela, con paciencia, sin romper nada. El padre del niño se llamaba Gerardo, y era un hombre de los que prometen con la misma facilidad con que respiran, sin esfuerzo, sin pensarlo demasiado, sin considerar que las palabras tienen peso cuando las escucha alguien que las necesita. Habían estado juntos casi un año. Cuando Presentación le dijo que estaba encinta, Gerardo escuchó la noticia con esa expresión de los hombres que ya están calculando la salida mientras fingen pensar en quedarse. 3 días después, sus cosas habían desaparecido del cajón donde las guardaba, y él con ellas. La familia de Presentación vivía en un pueblo del otro lado del valle, y cuando ella llegó, con el vientre ya visible y sin marido, su padre le habló durante media hora con esa clase de voz baja y firme que hace más daño que los gritos porque no da excusa para defenderse. Le dijo que había traído vergüenza a la casa, que no había lugar para ella mientras las cosas fueran como eran.
que cuando el niño naciera y hubiera un hombre que pusiera su nombre, podría volver a pedir que la recibieran. Su madre no dijo nada, pero cuando Presentación recogió sus cosas en el abrigo de mostaza, que era el más grueso que tenía, sintió en el forro del abrigo algo cosido entre la tela y el relleno. Algo que su madre había puesto ahí en silencio, sin decírselo, sin que el padre lo supiera. No miró qué era, hasta que estuvo lejos del pueblo. Era un papel doblado 4 veces, amarillento y con la tinta un poco corrida por la humedad de los años. Don Mateo supo después lo que decía ese papel. Pero eso vendría más tarde, cuando el momento lo pidiera. Por ahora, Presentación lo dobló de nuevo, lo guardó de vuelta en el forro y siguió caminando. La primera semana en la que sería Presentación aprendió a lavar las formas de madera con agua fría y sal, a escurrir los paños de lino sin torcer demasiado para no romper las fibras, a apilar las ruedas de queso en las tablas del fondo, con esa inclinación precisa que permite que el aire circule por todos los lados. Eran trabajos que se hacían de pie, con los brazos en agua la mitad del tiempo, y Rosalba la observó los primeros días con esa atención callada de quien necesita saber si la persona que tiene delante sabe trabajar de verdad o solo cree que sabe. Presentación trabajaba bien, tenía manos fuertes y un sentido del orden que no necesitaba que le explicaran 2 veces. Cuando Rosalba le indicaba algo, lo escuchaba entero antes de hacer ningún movimiento, y lo hacía después exactamente como se lo habían dicho. Eso, en una quesería, vale más que la fuerza o la velocidad. El tercer día, Presentación llegó por la mañana y encontró que una de las ruedas grandes del estante del fondo tenía una grieta. Le preguntó a Rosalba si había que tirarla. Rosalba la miró, cogió la rueda, la olió por los 2 lados, presionó la grieta con el pulgar. Dijo: «No. Se refriega con la salmuera que está en el jarro azul y se da vuelta una vez al día. Cierra sola en 3 semanas». Presentación anotó eso en su cabeza como lo anota quien sabe que no habrá papel para escribirlo y que el conocimiento que no se fija en la memoria se pierde. Lo que el pueblo pensó de Presentación llegó a oídos de Rosalba por la vía habitual. La mujer de Cipriano le dijo a la carnicera le dijo al marido, el marido se lo dijo al herrero en la taberna, y el herrero pasó por la quesería a comprar medio queso y se lo dijo a Rosalba con esa expresión de quien hace un favor cuando en realidad está satisfaciendo su curiosidad. El pueblo pensaba que era una vergüenza, que Rosalba, a su edad, no necesitaba esos problemas, que la chica seguramente tendría una historia que no querría contarse en voz alta, que el niño nacería sin nombre de padre, y eso traería problemas. Rosalba escuchó al herrero, le cobró el medio queso, y cuando él se fue, cogió el trapo de fregar y limpió el mostrador con esa energía que tiene cuando algo la incomoda y no quiere mostrar que la incomoda. Presentación, que estaba fregando las formas en el fondo y lo había escuchado todo, no dijo nada. Siguió fregando. Pero esa noche, cuando Rosalba apagó la lámpara del taller y quedó solo el fuego encendido, Presentación salió de su cuarto y se sentó en el banco junto al hogar. Dijo: «Me llamo Presentación Silgado. Soy del pueblo de Hornillas. El padre del niño se fue. Mi familia me echó. No tengo a dónde volver». Rosalba no respondió enseguida. Estuvo un momento mirando el fuego. Luego dijo: «El queso de la grieta ya cerró un poco. Lo viste esta mañana». Presentación la miró. Rosalba dijo: «Eso es lo que importa aquí, que las cosas cierren. Noviembre en Valdecinos huele a leña verde que tarda en prender y a niebla baja que no sube hasta el mediodía.
Huele a estiércol de vaca y a la paja húmeda que se mete en los zapatos cuando se camina entre las piedras del patio. Y desde la quesería de Rosalba, además, huele siempre a suero. Ese olor que no es exactamente agrio ni exactamente dulce, sino una mezcla de los dos que te queda en la ropa hasta la noche, aunque te hayas lavado las manos 10 veces. En ese noviembre, Presentación aprendió a cuajar la leche. Aprendió la temperatura exacta a la que hay que calentar el suero para que el queso tome cuerpo, que es justo cuando el vapor empieza a subir, pero antes de que hierva, esa frontera invisible que Rosalba reconocía sin termómetro, con solo meter el dorso de la muñeca junto a la olla y esperar 2 segundos. Aprendió a cortar la cuajada con el cuchillo largo de madera, esos cortes verticales y horizontales que liberan el suero sin romper los granos, y a remover después con el movimiento circular de la mano derecha que Rosalba llamaba darle el giro, con una cadencia que era casi música. El vientre de Presentación crecía. En los días de mucho frío se le ponían las manos torpes, y Rosalba, sin decir nada, le dejaba las tareas que se hacían en seco y cerca del fuego. Esos gestos pequeños, sin palabras, eran el lenguaje de la quesería. Una mañana de mediados de noviembre, mientras removía la cuajada, Presentación sintió al niño moverse con fuerza, una patada que la obligó a apoyarse en el borde de la cuba. Rosalba lo vio y no dijo nada durante un momento. Luego dijo: «Come algo antes de empezar. Hay pan de ayer en el paño del estante». Eso era todo, pero era suficiente. Victorino, el administrador de don Próspero, volvió a Valdecinos a mediados de noviembre. Esta vez no avisó. Llegó un martes por la tarde, cuando Rosalba estaba sola en el taller, y Presentación había ido al molino con el jarro de sal. Victorino entró con el sombrero puesto, que era una falta de educación que él practicaba con la misma constancia con que otros practican la cortesía. Sacó el cuaderno de tapas de cuero. Le dijo a Rosalba que el comprador del almacén había visto el local la semana anterior y había hecho una oferta formal, que don Próspero le pedía a Rosalba una respuesta escrita antes de que terminara el mes, que si la respuesta era que sí renovaba al nuevo precio, bien, que si era que no, don Próspero necesitaba el edificio libre antes de la feria de primavera para entregárselo al comprador. Rosalba dijo: «Le diré a don Próspero que lo he escuchado». Victorino anotó algo en el cuaderno. Luego miró alrededor del taller con esa mirada de tasador que pone precio a todo lo que ve. Las tablas del estante, las ruedas de queso alineadas, los paños colgados en la cuerda del fondo. Dijo: «Don Próspero dice que si quiere llegar a un arreglo, hay que hablar pronto. Los plazos no esperan». Rosalba no respondió a eso. Siguió removiendo la cuajada con el movimiento circular de siempre. Victorino se fue. Rosalba siguió removiendo. Y aunque sus manos no cambiaron de ritmo, don Mateo, que lo escuchó contar años después por boca de la mujer del herrero, supo que en ese momento el plazo que antes era lejano se había convertido en algo que respiraba en el cuarto con ella. Cuando Presentación volvió del molino con el jarro de sal, encontró a Rosalba en el banco del patio, mirando el tejado. Sin preguntarle nada, Presentación dejó el jarro, entró al taller, encendió el fuego bajo la olla del suero y empezó a preparar la tarde de trabajo, como si supiera que lo mejor que podía hacer era dejar que el trabajo siguiera siendo el trabajo. Diciembre llegó con hielo en las piedras del patio y la leche más espesa, que es como viene cuando las vacas comen menos verde y más seco. El queso de diciembre, decía Rosalba, tiene más carácter, más sal propia. Es como las personas que han pasado por inviernos difíciles.
Presentación escuchó eso y no dijo nada, pero Rosalba lo dijo mirándola, y las dos supieron que no estaban hablando solo de queso. El niño nació el 16 de diciembre, en la madrugada, con un frío que hacía crujir las vigas del tejado. La partera, que era la mujer de Abundio el carpintero, llegó media hora después de que Rosalba mandara al chico del herrero a buscarla. El parto fue largo, 6 horas, y Rosalba estuvo en el cuarto todo el tiempo, no hablando, no haciendo grandes gestos, pero presente, que a veces eso es lo único que se puede ofrecer, y resulta ser lo más importante. El niño nació con buena voz y los pulmones limpios. Rosalba lo envolvió en el paño de lino más fino que tenía en el taller, que no era su destino, pero era lo más suave que había en la quesería esa noche, y lo puso en brazos de Presentación. Presentación lo miró mucho tiempo sin decir nada. Luego dijo: «Se llama Lucio». Rosalba asintió, como si ya lo supiera. El pueblo se enteró del nacimiento al día siguiente, como se entera de todo, por el humo de la chimenea y el tono de las conversaciones en la fuente. La reacción fue lo que era de esperar en un pueblo de ese tamaño y esa época. Curiosidad, mezclada con reproche. Caridad, mezclada con distancia. Algunas mujeres mandaron comida. Otras mandaron consejos. Nadie mandó preguntas directas, porque en Valdecinos las preguntas directas se hacen solo cuando ya se sabe la respuesta. Pero en la taberna de Evaristo, que era donde se tomaban las decisiones que el pueblo llamaba naturales, y que en realidad eran acuerdos de hombres con vino delante, se empezó a hablar de la situación de Rosalba y del vencimiento del contrato. Y alguien, que don Mateo nunca supo con certeza quién fue, le dijo a alguien que Rosalba no iba a poder pagar los 400 reales, y ese alguien se lo dijo a otro. Y para Nochebuena, todo Valdecinos daba la quesería de Rosalba por perdida antes de la feria de primavera. Lo que nadie vio, porque nadie miraba hacia allá con esa atención, era lo que pasaba dentro de la quesería en esos días de diciembre y enero. Presentación, a las 3 semanas del parto, ya estaba otra vez en el taller. No por obligación, sino porque estaba en su naturaleza el no poder quedarse quieta cuando había trabajo que hacer y manos disponibles para hacerlo. Rosalba la miró, el primer día que volvió a aparecer en el taller con el niño atado al cuerpo, con el rebozo, y le preguntó si se encontraba bien. Presentación dijo: «Enséñame el queso de invierno». Y Rosalba le enseñó. Le enseñó a ajustar el cuajado según la temperatura del día, que en enero había que madrugar media hora más para compensar el frío de la noche que endurecía la leche antes de tiempo. Le enseñó a leer el color de la corteza para saber si el queso estaba madurando bien o si había que moverlo a otro estante. Le enseñó los nombres de los ganaderos que traían la leche más buena y los que traían la que había que revisar 2 veces porque a veces venía aguada o con sabor a pasto amargo. Entre esas enseñanzas, Rosalba mencionó algo que Presentación guardó en su cabeza como se guarda una llave: que el mayor proveedor de leche de toda la comarca era un ganadero del valle llamado Segismundo Aguado, que tenía más de 100 vacas y proveía no solo a la quesería de Rosalba, sino a varios comerciantes de la ciudad. Entre ellos, decía Rosalba, con esa neutralidad con que se dicen las cosas importantes, el propio don Próspero Villanueva. Presentación escuchó el nombre. No dijo nada, pero sus manos, que estaban enrollando un paño de queso en ese momento, se detuvieron un segundo antes de continuar. Febrero trajo nieve, y también trajo a Victorino otra vez, que era la tercera vez en 4 meses, y cada vez que venía el sombrero parecía más grande o él más pequeño, que a don Mateo
siempre le fue difícil distinguir cuál de las dos cosas era cierta. Esta vez, Victorino llegó con un papel. Dijo que era el borrador del contrato nuevo, con las condiciones que don Próspero proponía. 400 reales anuales, pagaderos en 2 plazos, el primero antes de la feria de primavera y el segundo en la feria de otoño. Si Rosalba no firmaba antes de la feria de primavera, el contrato quedaba nulo y el edificio pasaba al comprador. Rosalba leyó el papel. Lo dobló. Lo puso sobre el estante junto a la lámpara de aceite. Dijo: «Lo pensaré». Victorino dijo que no había mucho tiempo para pensar, que la feria de primavera era en 4 semanas, que don Próspero necesitaba una respuesta escrita. Esta vez, Presentación estaba en el taller cuando llegó Victorino. No había salido porque tenía a Lucio dormido en el rebozo y no quería despertarlo. Victorino la miró con esa mirada de los hombres que catalogan a las personas en categorías y luego no las miran más, y no preguntó quién era. Pero antes de salir, Victorino dijo algo que cambió el orden de las cosas. Dijo, sin mirar a nadie en particular, que el comprador del almacén era un hombre serio que pagaría bien, que el dinero ya estaba listo, que don Próspero prefería cerrar el trato antes de la feria para no tener que volver a hablar del asunto. Rosalba no respondió, pero cuando Victorino salió, ella se sentó en el banco del patio a pesar del frío y estuvo un rato largo mirando las piedras. Presentación puso al niño en la cuna de madera que Rosalba había sacado del fondo del almacén. Esa cuna que Rosalba nunca había explicado de dónde venía ni para quién era, y salió al patio. Se sentó junto a Rosalba. Las dos mujeres estuvieron un rato en silencio con el frío blanco de febrero sobre las cabezas. Luego Presentación dijo: «¿Cuánto tienen?» Rosalba dijo: 170. Tal vez 180 si cobro lo de Cipriano, que lleva 2 meses retrasando. Presentación dijo: «¿Cuánto falta?» Rosalba dijo: 220 como mínimo. Presentación no respondió enseguida. Se miró las manos, que tenían todavía la sal del queso en los pliegues de los nudillos. Luego dijo: «Hay una cosa que no te he dicho». Rosalba la miró. Presentación dijo que entre las cosas que llevaba en el atillo, cuando llegó a Valdecinos, había un papel que su madre le había cosido en el forro del abrigo sin decírselo. Que ella lo había encontrado la primera noche fuera de casa de su padre, cuando el frío la había obligado a meter los dedos por las costuras para ver si había algo que le diera más calor. Rosalba esperó. Presentación dijo que no había leído el papel ese día, que lo había guardado de nuevo porque tenía miedo de lo que pudiera decir, que a veces los papeles que las madres esconden son papeles que duelen más que el silencio. Rosalba dijo: «¿Y ahora?» Presentación dijo: «Ahora sé lo que dice. Lo leí una noche aquí, cuando tú dormías, y yo no podía dormir, porque el niño no me dejaba». Rosalba esperó. Presentación dijo: «Dice que mi padre es Segismundo Aguado, del Valle, que mi madre y él estuvieron juntos antes de que él se casara, que cuando yo nací, él firmó un papel reconociéndome, pero que mi madre lo guardó en secreto porque él le pidió que lo guardara, que el papel es legal, que lleva su firma y la del notario de entonces». El silencio entre las dos mujeres en el patio de febrero duró lo que tarda una persona en entender lo que acaba de escuchar. Luego Rosalba dijo, muy despacio: «Segismundo Aguado es el mayor proveedor de leche de don Próspero». Presentación dijo: «Lo sé». Y eso fue todo lo que dijeron esa tarde. Las 3 semanas antes de la feria de primavera fueron semanas de trabajo, no de planificación, ni de conversaciones largas, sino de trabajo.
Más queso, mejor presentado, con las cortezas más limpias y los paños más blancos. Presentación propuso etiquetar las ruedas con el nombre de la quesería, escrito a mano, en papel doblado y atado con un cordel fino, que era una cosa que no se hacía en Valdecinos y que en los mercados de la ciudad sí se hacía y ayudaba a que la gente recordara de dónde venía lo que compraban. Rosalba miró las etiquetas, las miró un buen rato. Luego dijo que estaban bien. Esa semana, 3 clientes nuevos del pueblo compraron queso en la quesería. No era mucho, pero era más que la semana anterior. El herrero, que ya compraba siempre, le dijo a Rosalba que el queso de este año estaba más bueno que el del año pasado, que tenía más fondo, más carácter, como si alguien le hubiera añadido algo. Rosalba le dijo que era la leche de febrero, que en los años fríos venía mejor. El herrero le creyó, pero don Mateo sabía que no era solo la leche. La noche antes de la feria de primavera, Presentación cogió el papel del forro del abrigo y lo puso sobre la mesa del taller junto a la lámpara de aceite. Lo desdobló con cuidado, porque los dobleces estaban tan marcados que amenazaban con partir el papel si se forzaban. Lo leyó una vez más, en voz baja, como quien repasa una oración antes de rezarla. Rosalba no le preguntó qué iba a hacer. No era necesario. Algunas cosas se deciden solas cuando el momento llega, y el trabajo de los que están cerca es simplemente estar cerca. Lucio dormía en la cuna. El fuego en el hogar hacía ese sonido de madera seca que es uno de los pocos sonidos completamente tranquilos que quedan en el mundo. Afuera, el primer frío de la primavera, que todavía no es primavera, del todo olía a tierra que empieza a moverse, a hierba que aún no ha salido, pero ya está debajo de la superficie, esperando. La feria de primavera en Valdecinos se celebraba en la plaza del ayuntamiento y en el camino de acceso, que se llenaba de puestos y animales y el ruido de las conversaciones que se tienen una vez al año con gente que no se ve en los meses intermedios. Era también el día en que los comerciantes de la ciudad bajaban a cerrar tratos y a revisar sus negocios con los productores de la comarca. Don Próspero Villanueva llegó a media mañana en un coche de caballos, con Victorino a su lado y el contrato ya preparado en una carpeta de cuero oscuro que llevaba bajo el brazo. Era un hombre de ciudad, con el traje demasiado oscuro para un día de feria y los zapatos demasiado brillantes para el polvo del camino. Tenía esa expresión de quien llega a cerrar un asunto que ya considera cerrado. Fue hacia la quesería de Rosalba, que tenía un puesto en la feria, con las ruedas de queso alineadas y las etiquetas de papel atadas con cordel. Rosalba estaba detrás del puesto. Presentación estaba a su lado, con Lucio en brazos, envuelto en el paño de lana que Rosalba le había tejido en las noches de enero. Don Próspero saludó a Rosalba con esa cortesía fría de quien sabe que tiene todo el poder en una conversación y no necesita demostrarlo. Le preguntó si había tomado una decisión sobre el contrato. Rosalba dijo que sí. Don Próspero abrió la carpeta. Fue entonces cuando 3 hombres se acercaron al puesto de queso. Don Mateo los conocía a los 3. Eran arrieros de la comarca que hacían el trayecto entre el valle y la ciudad llevando mercancía. Entre ella, la leche de Segismundo Aguado que iba hacia los comerciantes de la ciudad. Entre ellos, Don Próspero. Hombres de pocas palabras, con las manos curtidas de trabajar con animales y cordeles, que habían visto a Presentación de lejos y habían hablado entre ellos con esa discreción de quien reconoce algo, pero necesita acercarse para estar seguro. Uno de ellos, el mayor, que se llamaba Ceferino y tenía una cicatriz en el mentón de cuando un mulo le dio una coz 20 años atrás, se acercó a Presentación. La miró.
Miró al niño. Miró el abrigo de mostaza que Presentación llevaba doblado sobre el brazo porque el día había salido con algo de sol. Dijo, muy despacio: ¿Es usted hija de Segismundo Aguado? Presentación no respondió. Sacó el papel del bolsillo del abrigo. Lo puso en manos de Ceferino. Ceferino lo leyó. Se lo pasó a los otros dos. Los tres lo leyeron. El mayor lo leyó en voz alta, con esa voz de quien ha pasado la vida leyendo en los caminos y sabe que las palabras escritas tienen un peso diferente al de las habladas. El papel decía lo que Presentación había dicho que decía: el nombre de Segismundo Aguado, la fecha, la firma, el sello del notario. Don Próspero escuchó la lectura con la carpeta todavía abierta en las manos. No dijo nada durante un momento. Miró a Presentación, miró a Rosalba, miró a los arrieros, miró el papel. Victorino empezó a escribir algo en su cuaderno y luego se detuvo. Don Próspero cerró la carpeta de cuero, la puso bajo el brazo, sin decir una palabra, sin hacer ningún gesto, sin mirar a nadie a los ojos, recogió sus papeles y comenzó a caminar hacia su coche de caballos. Victorino lo siguió con el sombrero en la mano y el cuaderno cerrado. El contrato no se firmó. El edificio no se vendió. Ceferino le devolvió el papel a Presentación. Asintió una vez con la cabeza, y los tres arrieros siguieron su camino por la feria sin decir nada más, como hacen los hombres, que saben que han hecho lo que tenían que hacer y no necesitan que nadie se los agradezca. La primavera llegó a Valdecinos como llega siempre, despacio, sin avisar, con la hierba que sale primero en los bordes de los caminos y luego en los prados y luego en todas partes a la vez, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay nieve en ningún sitio, aunque nadie te lo haya dicho. La quesería de Rosalba siguió siendo la quesería de Rosalba. El contrato se renovó en condiciones distintas, que don Mateo no conoció en detalle, pero que resultaron ser más parecidas a las antiguas que a las que Victorino había traído en febrero. Lo que sí supo fue que Segismundo Aguado, cuando se enteró de lo ocurrido en la feria, fue a ver a Rosalba y habló con ella un rato en el patio. No habló con Presentación, pero cuando salió, dejó dicho que la leche del valle seguiría llegando a la quesería al mismo precio de siempre. Lucio aprendió a gatear entre las formas de madera del taller y a tirar los paños colgados de la cuerda baja que Rosalba puso a propósito porque le gustaba escuchar reír a ese niño. Las etiquetas de papel atadas con cordel se convirtieron en la seña de la quesería de Rosalba, y hubo clientes de la ciudad que preguntaban específicamente por el queso con la etiqueta de la mujer de Valdecinos. Presentación seguía ahí, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque había encontrado un lugar que tenía sentido para sus manos y para su historia. Una tarde de abril, con el sol ya largo y el olor a hierba nueva entrando por la ventana abierta del taller, Rosalba dijo, sin dejar de remover el queso: cuando Lucio tenga edad, le enseñamos los cortes de la cuajada. Presentación dijo: ya los sabe, los mira cada día. Rosalba asintió, y eso fue suficiente. Hay cosas que don Mateo guarda de esa historia y que no saben darse en pocas palabras. Guarda el olor a suero agrio de la quesería en los días de frío. Guarda el gesto de Presentación, poniendo el papel en manos de Ceferino sin decir nada, con esa calma de quien ha esperado el momento correcto y sabe reconocerlo cuando llega. Guarda el silencio de don Próspero cerrando la carpeta, que fue el silencio más elocuente que escuché en todos mis años en Valdecinos. Guarda también el papel de mostaza doblado en el forro de un abrigo, que era la última cosa que una madre había podido darle a su hija cuando el mundo le pedía que eligiera
entre el miedo y el amor, y ella había elegido el amor en silencio. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos saca con 4 monedas y un silencio que duele más que las palabras. Nos deja en un camino de barro con un vientre que crece y una puerta tras otra que se cierra. Y en medio de eso, si tenemos suerte, encontramos una puerta que se abre sin preguntas. Una mujer que señala un catre y sirve un plato de sopa. Un banco junto al fuego donde sentarse a contar lo que se puede contar. Presentación. Nos recuerda que incluso desde el abandono, desde la humillación y el frío, una persona puede quedarse donde la vida la dejó y convertir ese lugar en algo que dure. No con gritos ni con venganza. Con manos en el agua fría, con paños bien escurridos, con cortezas revisadas cada mañana. Con presencia. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario abajo, que los leo todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más relatos llenos de emoción, dignidad y vida. ¿Alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti en el momento en que más lo necesitabas?